Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio B2 del examen suplente de julio del año 2021 nos dicen que una espira cuadrada de 5 centímetros de lado se encuentra en un plano perpendicular a un campo magnético variable con el tiempo. La expresión de este campo magnético viene fijada por 6 elevado a t cuadrado más 1 en unidades del sistema internacional. Nos piden que calculemos, ayudándonos de un esquema, la expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo, que determinemos el valor de la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t igual a 10 segundos. Lo primero que debemos recordar es la ley de Faraday-Lenz y poner que cuando un circuito es atravesado por un flujo magnético variable, se induce en este circuito una corriente eléctrica de forma que se opone a la variación de flujo, generando un campo magnético inducido. En este caso, como podemos ver, la expresión del campo magnético, como siempre es positivo y a la medida que aumenta el tiempo aumenta el campo magnético, lo que nosotros tendremos es un aumento del flujo magnético como consecuencia de un aumento del campo. Es como si un imán se acercara a nuestra espira, de forma que el flujo, que se expresa como el producto escalar entre el campo magnético y el vector superficie, ¿vale?, va a depender de estos tres parámetros, pero en este caso, al ser una espira cuadrada de lado fijo, la superficie no cambiará, el ángulo tampoco, ¿vale?, puesto que se encuentra perpendicular, y lo único que puede cambiar es el campo magnético. Esto va a hacer que se origine una variación en el flujo y por tanto va a aparecer una fuerza electromotriz que se opone a este cambio de flujo. Como nosotros estamos estableciendo, el flujo para esta espira será directamente proporcional al módulo del campo por el área de la espira y por el ángulo. En este caso, el ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético es de 0 grados. Fijaros que, en definitiva, una vez que nosotros tenemos el flujo, lo que podemos observar es que este flujo siempre va a ir aumentando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. De forma que cuando nosotros vamos a calcular la variación de la fuerza electromotriz, lo que tendremos que hacer es la derivada del flujo total. El término que nos interesa es el término en t, puesto que la derivada de una constante va a ser 0. Obviamente, derivarse un término que está al cuadrado, pues lo que nosotros vamos a obtener en este caso es 0 menos 0,03 t. Fijaros que lo que nosotros hemos hecho es el 2, lo multiplicamos por el número, pero teniendo en cuenta el signo negativo. Fijaros que para cualquier término de tiempo, salvo a 0 segundos, ¿vale?, en el que tendríamos el flujo inicial, siempre se va a producir una corriente inducida que va a intentar oponerse a este aumento del flujo. ¿Cómo lo vemos nosotros esto? Bueno, pues para el cabo de 10 segundos lo que veríamos es que esta fuerza electromotriz inducida tiene un valor de menos 0,3 voltios. Lo que tenemos que tener muy claro es que el sistema va a generar una corriente en sentido antihorario que va a originar un campo magnético inducido en sentido contrario al aumento de flujo que se está produciendo como consecuencia de este aumento del campo magnético.